Yo estoy muy eh, sobreabundado de lo que Dios nos quiere hablar en este mes. Como ustedes ya bien saben, en nuestra congregación acostumbramos normalmente a hablar sobre series, una temática que Dios nos entrega cada mes, porque así entiende Dios que es una forma de aprender y Dios escoge los temas en base a la necesidad que hay dentro y entre nosotros. Y este es un tema que para mí es muy importante y creo definitivamente, y lo digo antes de que empiece el mes, de que este mes será un mes importante para muchos de nosotros, porque si prestamos atención a lo que Dios nos quiere hablar, cambios estarán sucediendo en nuestra vida en el próximo tiempo. Amén. Dios tiene para nosotros en este mes más que un título de serie, una pregunta es: ¿estás escuchando lo que estoy hablando? ¿Estás poniendo atención a lo que estoy diciendo? ¿Estás siendo responsable en prestar intencionalmente atención a las cosas que te estoy hablando a ti? Ya no puedes más poner la responsabilidad de lo que yo te estoy diciendo a ti en la iglesia, en tus líderes, en tu esposa, en tu esposo. Yo te estoy hablando a ti porque yo te he escogido a ti, porque yo quiero mejorarte a ti, porque yo quiero corregirte a ti, porque yo quiero cuidar de ti, porque yo quiero velar de ti, porque yo quiero prosperarte a ti. No le estoy hablando a la iglesia, te estoy hablando a ti. La pregunta es: ¿tú me estás escuchando? Como textos que quiero leer, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 versos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres, repite conmigo, oyeres. Repite conmigo, oyeres. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La palabra de Dios está ya bendecida. Esta serie, hermanos míos, nace en el corazón de Dios y se fundamenta principalmente en una profunda preocupación por la vida de un número muy importante de creyentes asistentes a la iglesia. Cristianos participantes del cuerpo de Cristo y participantes también de la vida congregacional, que por no poder escuchar ni prestar atención a la palabra de Dios predicada, enseñada y testificada delante de ellos, viven en una total pobreza y estancamiento espiritual, sin poder acceder obviamente a ninguna de las buenas bendiciones que Dios particularmente ha preparado para ellos, su vida y su familia. Completamente limitados a la más grande problema de la inconsistencia espiritual, presta atención, encarcelados en la inconsistencia espiritual, hijas e hijos de Dios, que no escuchando la voz del Padre, viven una vida cristiana limitada a sus emociones y sus sentimientos. Viven y caminan en su fe cristiana tomando decisiones que lo único que hacen es responder a sus emociones y su estado de ánimo. Por ejemplo, no siento ganas de ir a la iglesia. No tengo fuerza de ir a la iglesia. Ya no quiero seguir más haciendo lo bueno. Estoy decepcionado. Me siento cansado. Siento que la gente en la iglesia me juzga. No me gusta cómo hablan. Odio la hipocresía de algunos hermanos en esa congregación. No me gustó lo que dijo el pastor, etcétera, etcétera, etcétera.
La sordera espiritual no les permite escuchar la voz de Dios diciéndoles hoy, así como a Josué: solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente para ser conforme a lo que se te ha enseñado. No están prestando atención tampoco a las palabras de Jesús mismo, quien dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tampoco prestan atención a las palabras que están en Mateo 7, 13, 14, que dice que el camino para la salvación es una puerta angosta y un camino difícil por el cual todo hijo de Dios debe de caminar. Son cristianos que, participando de la liturgia y prácticas cristianas y oyendo la palabra de Dios, no están escuchando lo que Dios está diciendo. Y han perdido totalmente la capacidad de prestar atención con diligencia y responsabilidad a lo que Dios está hablando a sus vidas en este tiempo. No ayer, no antes de ayer, no a tu hermano de al lado, sino a ti. Dios te está hablando a ti en este tiempo. Sin siquiera haberlo notado, han caído en un estado de total y absoluta sordera espiritual. Están presentes en la iglesia, participan en algunas actividades, aparentemente están involucrados y creen en Dios, profetizan con sus labios que Dios es su Señor, pero nada en su vida está cambiando. La palabra de Dios no les está influenciando porque no la están escuchando. Se encuentran perdidos en el bullicio, en el ruido de un sistema destructivo que si aún sin darse cuenta no les permite escuchar con claridad la voz de Dios para ellos en este tiempo. Desean de corazón y ruegan a Dios porque su situación tome un giro radical y todo cambie. Sin embargo, por estar sordos y no escuchar la voz de Dios, se encuentran encarcelados en un sistema religioso que les trae a la iglesia, les sienta en las bancas, pero no les afecta en nada, no les impacta, por lo tanto no les puede cambiar. No pueden escuchar la voz de Dios. Esta sordera espiritual les hace entrar en un estado de indiferencia, de necedad, de soberbia, que les ha alejado totalmente de Dios. Están cerca, pero al mismo tiempo muy lejos de Dios. La pregunta, hermanos míos, la pregunta que Dios nos quiere hacer en este mes y la bendición que Dios nos quiere regalar se fundamenta en esta pregunta: ¿estás escuchando mi palabra? ¿Estás escuchando mi voz? ¿Estás escuchando mis decretos? ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy hablando a ti en este tiempo? La palabra de Dios, hermanos, es la voz de Dios y fuente de todo el conocimiento y toda la sabiduría. La palabra de Dios nos fortalece en los momentos de debilidad, nos consuela en los momentos de dolor, nos brinda compañía en los momentos de soledad. La palabra de Dios contiene en sí misma libertad, salvación y esperanza. La palabra de Dios no únicamente nos alienta y nos consuela, pero también la palabra de Dios nos desafía, nos instruye, nos confronta y nos enseña. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios para los hijos de Dios, aquellos que se han decidido por seguir el camino de Jesús y prestar atención a su palabra, es el eje central sobre el cual toda su vida gira. Su familia, sus hijos, su esposa, su trabajo, su economía, sus emociones giran en torno a lo que Dios dice, a lo que Dios opina. Jamás se dejarán llevar ni traicionar por sus emociones, pero más bien necesitarán la búsqueda de la palabra de Dios y la voz de Dios para hablarles a su vida. La palabra de Dios, hermanos míos, es el sustento de nuestra esperanza. La palabra de Dios es el eje de nuestras vidas. La palabra de Dios
es la esperanza para nosotros. Sin escuchar la voz de Dios, tu camino será muy difuso. Sin escuchar la voz, tu camino será muy inseguro. Sin escuchar la voz de Dios, tu camino será inestable. Te cansarás y será muy doloroso. Y al final te rendirás. Si no escuchas la voz de Dios, caminarás sin destino fijo. Estarás perdido y no tendrás rumbo en la vida. Si no escuchas la voz de Dios. Por eso, hermanos míos, nosotros tenemos que decidirnos por vivir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Conducir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios es el fundamento sólido, fuerte y seguro de una vida cristiana en progreso y avance. Escúchalo bien. El fundamento sólido, fuerte y seguro de una verdadera vida de un cristiano que está en progreso y en avance. Este no es un cristiano sin problemas. Este es un cristiano venciendo a sus problemas. Este no es un cristiano en miseria. Esto es un cristiano en las riquezas del reino. Este no es un cristiano mendigo. Este es un cristiano prosperado del mismo Dios Padre en el cielo. La palabra de Dios es la voz y la luz que ilumina y clarifica nuestro camino. El salmista lo entendió y dijo en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuchas a Dios, todo puede cambiar. Si tú escuchas a Dios, todo puede mejorar. Mantenernos cerca, escuchando, atentos, el consejo de la palabra de Dios nos va a permitir manejar aquellas temporadas difíciles con mayor sabiduría, con mayor entendimiento, con mayor confianza. La palabra de Dios nos provee descanso aún en los momentos más difíciles. Y no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Mateo 11, 28 dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios nos provee descanso aún cuando estamos en las aflicciones más dolorosas de la vida, en las traiciones más duras, en las pruebas más difíciles. Dios está cerca de nosotros con su palabra y nos dice: hija, no te rindas, hijo, no te rindas, ven a mí porque yo te daré descanso. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vivir a la luz de la palabra de Dios nos brinda reposo en medio de la tormenta, nos hace libres del pecado, nos hace libres de culpa, nos hace libres de condenación, nos permite disfrutar de toda la buena y maravillosa voluntad de Dios para con nosotros. Pero si no estás escuchando la voz de Dios, no podrás alcanzar todas aquellas promesas que según la Escritura pertenecen a sus hijos. Los hijos de Dios, aquellos que se han encontrado con la palabra de Dios, aquellos que han sido responsables, diligentes, disciplinados, que han escuchado la palabra de Dios, aquellos hijos que han puesto atención y han escuchado y han probado la palabra de Dios. Ellos saben que la palabra de Dios funciona. Ellos saben que la palabra de Dios es eficiente, es eficaz. Ellos saben que la palabra de Dios trabaja en todo tiempo en favor de ellos. Pero si no escuchas a Dios, si estás distraído en tus propios pensamientos, si estás hundido en tus propias formas de vivir, si estás tratando de entender la vida desde tu perspectiva y solucionarla conforme a tu entendimiento, no estás oyendo la voz de Dios. No podrás entonces disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y a su voz son gente que vive en paz, son gente que vive confiada y son gente que vive en victoria. No le tienen miedo al pasado, no le tienen miedo al futuro, porque saben que Dios les acompaña. Para ellos no hay apuro, para ellos no existe la desesperación ni la angustia.
Han oído la voz de Dios y saben que pueden confiar. Ellos saben que pueden descansar. Ellos saben que están esperando respuesta del cielo. Y aunque tarde, llegará, porque Dios no miente. Yo tengo una preocupación en mi corazón. Y es que en la iglesia hay muchas de estas personas queriendo hacer el bien. Están oyendo a Dios, están envueltos en un sistema carcelario religioso que les empuja a ir a la iglesia por un sentido de culpa y no una convicción de que Cristo les ha salvado. Y muchos de ellos nos preguntamos, yo también junto con ellos, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Pastor, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Y yo quiero darte 4 puntos. No escuchas la voz de Dios porque no sabes hacer silencio. Tenemos tanto apuro por recibir una respuesta a nuestras peticiones que no sabemos mantenernos en silencio y esperar la respuesta de Dios. Nuestro tiempo de intimidad con Dios dejó de ser un diálogo y ha pasado a convertirse en un monólogo sin sentido. Somos los únicos que hablamos y no hay espacio para el Padre a respondernos. Tenemos apuro. Queremos todas las cosas como el popcorn que se hace en el microondas en 60 segundos, que Dios nos responda. Y si Dios no nos responde, nosotros tenemos el plan B. Y si el plan B no funciona, tenemos el plan C. Pero no tenemos paciencia de esperar que Dios responda. Pero yo te quiero dar una noticia, hermanos míos. Si tú tienes paciencia y esperas en Dios, lo que viene de Dios es lo mejor para tu vida. Tenemos tanta prisa por ser oídos que no hacemos silencio para permitir a Dios nos hable. Yo no sé si te has encontrado alguna vez con ese tipo de persona en nuestra sociedad de este tiempo. Está lleno de gente que lo único que quiere es hablar, pero tiene muy pocas ganas de escuchar. ¿Los has visto? No están en el tren, están en el trabajo, están por todas partes. Te cuentan su historia, te cuentan sus problemas y ni siquiera te preguntan cómo estás. Porque hay una necesidad de hablar y a veces nos parecemos a ellos. Estamos delante de Dios hablando, hablando, hablando sin parar. Y Dios, me imagino, mirándonos y diciendo, hijo, cállate un momento porque tengo una respuesta para ti. Pero si no me dejas hablar, jamás te la podré entregar. ¿Por qué no nos oímos? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Número 2, porque no prestamos atención. No es que Dios se haya callado. No es que Dios haya dejado de hablar, es que nosotros no estamos atentos. Dios nos habla de muchas y muy variadas maneras. Sin embargo, al encontrarnos en un estado de decadencia espiritual, no estamos atentos a la voz de Dios. Dios hablándote permanentemente, permanentemente. Escúchalo bien. Dale un codazo a tu esposa y dile a veces cállate. Porque Dios te habla a través de tu esposa, cabezón. Te habla a través de tu esposo. Te habla a través de tus hermanos. Te habla a través de tu pastor. Y tú, como eres un cabezón necio, que estás sordo espiritualmente, no escuchas nada de lo que se te está diciendo y te comportas como un niño inmaduro y le dices, deja de criticarme, cuando lo que esa mujer te está diciendo es palabra del mismo cielo para tu vida. Bueno, es lo que me dice mi esposa. Apunte, lo escribió ella. No prestamos atención. Dios nos habla de muchas maneras, pero estamos envueltos, ensordecidos por nuestra propia agenda, nuestros propios deseos. Y no podemos prestar atención. Dios hablándote y tú en otro lado, preocupado de tus problemas, preocupado de tus planes, sin escuchar lo que Dios te quiere decir. Yo estoy convencido, hermanos míos, que en ese Dios soberano en el cual nosotros hemos creído, no existen las coincidencias. Y si tú hoy estás en este lugar, es porque hoy Dios quería hablarte a ti. Toca a tu hermano y dile, Dios te está hablando. A ti, dile a ti. No me está hablando a mí, te está hablando a ti. Dile, a ti te está hablando, a ti, no a mí. En muchas iglesias hay gente que dice, ¿cómo no estuvo mi hermano Pedrito para que escuche esta palabra? Y Dios te dice, cabezón, te estoy hablando a ti. Ya Pedro no lo quise traer, lo dejé en la casa, te traje a ti.
Pero estamos tan envueltos en nuestros propios deseos, nuestras propias agendas, nuestras propias emociones, que no prestamos atención a la voz de Dios para este tiempo en mi vida. Esto no es una palabra para impulsarte a hacer grandes cosas. Es una palabra para mejorarte, para hacerte un mejor hijo, para hacerte un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor servidor de Dios. Dios quiere cambiarte. Dios te ama, pero no te quiere igual. Él quiere transformarte cada día de tu vida. Pero si tú no estás atento, si no prestas atención, si estás envuelto en tus propias agendas, en tus deseos, en tus emociones, jamás podrás escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no escucha la voz de Dios? Número 3, estamos envueltos en nuestros propios pensamientos y nuestra propia voluntad. Nos encontramos sumergidos en nuestros propios deseos, nuestra voluntad, nuestros propios planes, que muchas veces Dios te está hablando, pero tu voluntad y tus deseos gritan más fuerte. Dios te está hablando, pero lo que tú quieres es más fuerte, tu ímpetu, tu deseo, tus planes, tus sueños. De hecho, hay algunos que exigen que Dios bendiga lo que ellos quieren hacer, y Dios no está ahí, y Dios no está bendiciendo. Pero como estamos tan envueltos en lo nuestro, no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Dios siempre, no siempre te dirá lo que tú quieres oír, pero siempre te hablará aquello que necesitas para tu vida. ¿Cuántos son papás aquí? Ustedes no tuvieron al mío. Mi padre era muy exigente, es muy exigente. Pero un padre jamás exige un hijo si no quiere el bien para ellos, para él. Hermano, Dios te salvó, Dios te ama, Dios no te juzga, pero Dios quiere mejorar. Y para mejorarte, Dios tiene que corregirte. Pero jamás podrás recibir corrección si no escuchas la voz de Dios. Él no siempre va a hablarte lo que tú quieres oír, pero Él va a hablar lo que tú necesitas para este tiempo en tu vida. Número 4. Aquí me voy a demorar tal vez un poquito más, porque me voy a parar en algunos pies que tienen callos y de repente va a doler. ¿Por qué no escucho la voz de Dios, pastor? Porque tienes pecados ocultos y vives una doble vida. Y eso te impide completamente escuchar la voz de Dios. El vivir hundido en pecados ocultos que nadie ve, pero que tú conoces. O en una doble vida llena de falsedad, de hipocresía, de mentira, de apariencia. Te impide escuchar la voz de Dios. Tú a mí me puedes engañar. Tú a tu esposa le puedes mentir. Pero a Dios en el cielo, Él lo ve todo y lo escucha todo. Yo no te pido que seas honesto delante de mí. Yo no soy un cura de la iglesia católica con el cual tú te puedes confesar. Tú necesitas ser honesto delante de Dios. Tienes que dejar los pecados ocultos. Tienes que dejar la doble vida. Tienes que dejar la apariencia, porque si no, nunca podrás escuchar la voz de Dios. Dios jamás se ha relacionado, escucha bien, con el pecado. Nunca. Si estás viviendo en pecado, no te mientas a ti mismo. Dios no te está hablando. Jamás Dios se relacionó con el pecado. Dios detesta las mentiras. Dios odia la manipulación. Dios detesta la hipocresía de los cristianos. Si no te alejas del pecado y no te alejas de una doble vida, nunca escucharás la voz de Dios. Y podrás venir a la iglesia, sentarte todos los domingos en tu banco, pero si estás viviendo en pecado, pero si estás viviendo una doble vida, no escucharás la voz de Dios para ti en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes no saben la cantidad de energía que sale. Y después mi esposa quiere que llegue a la casa a cocinar. Pido perdón públicamente. Dios no se puede relacionar con el pecado.
Dios detesta la de sus hijos. Dios detesta la apariencia. Dios dice, cuando tú te pones tu terno, yo sé que hay abajo. Cuando tú dices, pastor, Dios le bendiga, Dios sabe que tú no lo quieres, pastor. Cuando tú dices, Señor, yo ya perdoné a mi esposo, y se la sacas a la semana siguiente y se la papo la cara. Dice Dios, yo ya lo sabía antes que lo hicieras. A Dios no le podemos mentir. Yo no quiero dejarles ir sin decirles algunas cosas, porque la pregunta es, pastor, usted nos acaba de decir por qué no escuchamos la voz de Dios, pero denos la respuesta, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes hacer para oír la voz de Dios? Número uno, haz silencio y espera con paciencia. Haz silencio y espera con paciencia. Dios no falla. Dios nunca llegó tarde a una cita. Dios cumple sus promesas en su tiempo, no en el tuyo. Dios quiere hablarte, pero si no te callas, no puedes oírle. Tienes que hacer silencio y esperar con paciencia. Número dos, presta atención, sé obediente, sé disciplinado y sé responsable en atender al consejo de Dios. Cuando yo estoy hablando aquí, cuando yo me paro aquí, yo estoy hablando de parte de Dios a tu vida. ¿Se me entiende? Cuando todo predicador que se para acá, está hablándote de parte de Dios a ti, no a tu hermano de al lado, a ti. Ese hombre, esa mujer han buscado a Dios durante la semana para poderte hablar de parte de Dios. Tienes que estar atento, tienes que ser responsable, tienes que ser disciplinado en escuchar la voz de Dios. Número tres, para escuchar la voz, tienes que renunciar a tus propósitos, a tus agendas y rendirte a la voluntad de Dios para tu vida. Ya no más lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti. Yo no tengo nada en contra del fútbol, del tenis, la película, del Netflix. Hay algunos que dicen que el Netflix es el anticristo. Pero te voy a decir una cosa. Tú tienes que hacer tiempo para estar con Dios. Tú tienes que hacer tiempo para estar con Dios. Tú necesitas ser responsable. Tienes que renunciar a tus propios deseos, a tus propias agendas. Por ejemplo, ayer mi suegra intencionalmente hizo una comida cuando sabía que yo tenía que preparar la prédica. Y me mandó una invitación. Yerno, con mucho cariño, te espero en mi casa. Sé que tienes que preparar la prédica. No, mentira, suegra. Ella siempre lo hace para todos nosotros. Tienes que hacer tiempo para Dios. Número 4, busca a Dios, abre tu corazón y sé sincero. A Dios tú no le puedes engañar. Sé sincero delante de Dios. Tú quieres que tu vida cambie. ¿Cuántos pueden aquí levantar su mano aquellos que dicen, pastor, yo quiero que mi vida cambie? ¿Eh? Hay algunos que quieren seguir iguales, ¿no? Está bien, no hay problema. Yo quiero que Dios cambie mi vida cada día. Porque la Biblia prometió algo, que aquel que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará cada día hasta que Cristo vuelva. Por eso es que yo digo, Señor, yo quiero de eso. A Dios no le podemos mentir. Escuchar la voz de Dios es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Es fundamental para nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Por eso quiero concluir repitiendo los textos que leímos al principio. Acontecerá, y tienes que ponerlo en tu contexto. Este es texto del Antiguo Testamento, pero yo lo voy a parafrasear para nuestro tiempo. Que si oyeres atentamente la voz de Dios para obedecerla, ponerla en obras en tu vida y sus mandamientos, Jehová tu Dios te reconocerá delante de todos. La gente te verá y dirá, ahí va un bendecido de Dios. Escucha, esto no tiene nada que ver con dinero. Esto tiene que ver con presencia de Dios en tu vida. La gente te verá y dirá, ahí camina un bendecido de Dios, sin soberbia, pero con seguridad de quién es su Señor. Dios, si tú oyes la voz de Dios, te dará todo lo que necesitas y
te dará un poquito más. Hermanos míos, yo lo digo para honrar a Dios. Tengo todo lo que necesito y un poquito más. Dios ha sido no bueno, ha sido demasiado bueno con mi familia. Yo lo único que puedo darte es lo que he recibido de gracia. Tú me preguntas, pastor, ¿usted merecía todo lo que Dios? No, no merecía nada de lo que me ha dado. ¿Sabes por qué, hermanos míos? Porque tomamos una decisión de seguir a Cristo y escuchar su voz. Si tú te decides por escuchar la voz de Dios, tu vida puede cambiar a partir de hoy. Puestos de pie. Ahora, ayer cuando me habla el pastor y me dice, ustedes van a humanizar el evangelio y a vivir un evangelio radical. Como buen religioso fariseo del Antiguo Testamento que soy yo, para mí radical significa santidad. Humanizar para mí significa hacerlo entendible. ¿Cómo te lo explico? Pastor, usted va al cine a ver esas películas de Disney porque resulta que parece que Disney es el anticristo. Mayor es el que está en mí, el que está fuera de mí. Pastor, usted va a fiesta de gente mundana, tiene usted familiares y conversos, cantidad. Y usted participa en su cumpleaños, siempre que puedo voy. Pastor, pero usted se puede intoxicar. No, porque ahí llegó un santo. Cuando yo llego, llegó un santo. Llegó la salvación, hay esperanza. Cuando tú llegas a un lugar de perdidos, hay esperanza para ellos. Encárgate de hacer la diferencia entre ellos, de vivir una vida delante de ellos que ellos digan, este hombre es diferente. Es raro, pero diferente. No sé si te identificas conmigo, los cristianos somos raros. ¿No? ¿Sabes por qué somos raros, no? Porque dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Nos dijo humanizar el evangelio, hacerlo entendible. Pastor, ¿puedo ir a una fiesta? Vaya, haga la diferencia. Compórtese como un hijo de Dios. Pastor, ¿puedo jugar fútbol? Juegue fútbol. No patee a su pastor, pero juegue fútbol. Pastor, ¿puedo salir con mi esposa a una cena? Salga con su esposo a una cena y después llévesela a un hotel y disfrute, porque esa mujer es suya y ese hombre es tuyo. Disfruta de la vida, gózate de lo que tienes, disfruta de lo que Dios te ha dado con libertad, pero con respeto y temor a Dios. Cuando el hombre me habló de radicalismo, dije, radicalismo significa ser santo y vivir apartado para Dios. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero escojo responsablemente lo que voy a hacer. Si lo que voy a hacer no honra a Dios, tengo que dejar de hacer. Levanta tu mano al cielo, quiero orar por ti. Podría hablar más. Quisiera hablar más. Ayer estuvimos en una prédica, se ríe la pastora. 1:30 predicó el hombre. Escuche, pero ponlo dentro de contexto, Yo me acuesto a las 8:30 y él empezó a hablar a las 8. Entonces 1:30 eran las 9:30 cuando terminó de orar y después quería orar por mí. Yo me quería morir. Yo voy a orar por ti, hermano. Señor, yo te doy las gracias porque Dios, tú eres infinitamente bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer delante de ti que nos haga indignos de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu voz es audible a nuestros oídos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos en un lugar para escuchar tu consejo. Gracias, Dios, porque nos escogiste y nos regalaste la salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que pecamos cada día delante de tus ojos, Dios, pero tu misericordia son nuevas cada mañana para nosotros y tu amor nos sostiene.
Aún, Señor, cuando hemos caído lo más bajo, Dios, tú nunca nos abandonas, pero más bien nos sostienes, nos consuelas, nos reconfortas y nos renuevas. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que la palabra que aquí se ha predicado, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones y podamos, Señor, ser transformados por ella, por tu palabra, Dios. Tú dijiste que si oyéramos tu voz y atendiéramos a tus consejos, tú bendecirías nuestras vidas. Queremos tu bendición, Señor, la bendición del cielo. No queremos, Señor, ya más afanarnos por las cosas de este mundo. Queremos, Señor, las cosas del cielo. Queremos tu favor, tu bendición, tu protección, tu cuidado, tu amor, tu misericordia, tu prosperidad. No queremos nada que venga del mundo. Queremos todo lo que venga de ti. Queremos, Señor, que tu voz nos incomode, nos inquiete, nos confronte, nos desafíe. Queremos oír, Señor, con claridad. Te pido en el nombre de Jesús que tú elimines de delante de nosotros, de alrededor nuestro, todo aquello que imposibilita a Dios que tu voz sea audible para nosotros. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios dolores, experiencias del pasado, nuestras ambiciones y deseos personales, Señor, que mueran delante de ti. Pero que tu voluntad se cumpla en nosotros. Si algo vamos a hacer, si alguna decisión vamos a tomar, Señor, que corrompe tu plan, Dios, elimínala de nuestras vidas. Que por sobre todas las cosas y en todo tiempo, Señor, tu buena y santa voluntad sea la que se cumpla en nuestras vidas. Porque queremos, Señor, vivir bajo la protección de tu amor, bajo la protección de tu cuidado, bajo la seguridad de tu provisión. Queremos rendir nuestras vidas delante de tu trono de gloria y decirte, Señor, somos un sacrificio vivo para ti. Haz de nosotros lo que a ti te plazca, Señor. Dando la fuerza para seguir, para caminar, para andar. Dando la fuerza para levantarnos cuando nos sentimos cansados y no podemos más. Señor, quita de nosotros nuestras debilidades y temores. Enséñanos a confiar en el Dios de nuestra salvación, a creer y reposar tranquilamente, Dios, porque tu bondad nos sostiene. Bendigo a cada uno de mis hermanas y hermanos y te ruego en el nombre de Jesús que el poder de tu amor les transforme cada día, Señor. Cuídales en todo lo que hagan, Dios, te lo ruego, Padre, por misericordia a tu Hijo Jesús. Cuídales en todo lo que hagan, Señor. Ayúdales, fortaléceles, Dios. Perdónales, límpiales. Dales una palabra de esperanza. Y atiende a sus oraciones, Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesús, respóndeles, Señor. Respóndeles. En el nombre poderoso de Jesús.